Escuchando 13:18, 12:18 en las Islas Canarias. Hemos cambiado el escenario después de ese momento de agradecimientos y nos disponemos a saludar a nuestro nuevo invitado, compañero Iván Castro. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues un placer enorme estar aquí contigo. Es la primera vez que nos vemos, nos conocemos físicamente hoy aquí, porque está nuestro estudio en Madrid. ¿Vienes con tus galones de comandante? Pues sí, de aquí me marcho a volar luego. O sea, ¿y de aquí te vas al aeropuerto? Aquí empezamos la jornada hoy. Qué bien. ¿Cuántos años llevas volando, Iván? Yo desde el 2002, enero del 2003, que me llegó la licencia a casa y aquel día ya me puse. ¿Y te pusiste a volar? Me puse la camisa y a volar. ¿Y has hecho salvamento marítimo? ¿Has estado trabajando en salvamento marítimo? Sí, yo fui piloto de carga, de mercancía urgente, que era la única línea de carga regular por aquel entonces entre Málaga y Melilla diaria. Fui comandante de salvamento marítimo, que quizá fue la etapa más bonita que he vivido hasta ahora. Sí. Y ahora pues me dedico un poco a la aviación ejecutiva. Ya. Ana María te preguntaba, nuestra anterior invitada, estar escuchando en el taxi, que si habías visto algún ovni. No, ya te lo he dicho alguna vez, pero sí tengo compañeros que se han encontrado por ahí con cositas raras y un poquito más inexplicables. Sí. ¿Y nos escuchan tus compañeros por ahí? Sí, cada día más. Está creciendo la afluencia entre el colectivo. Sí, gracias a ti, ¿no? Quizá. Seguro. Hoy nos traes un tema, decir a nuestros oyentes que si no conocéis a Iván, se encarga de traernos algunos de los misterios que se viven en los aviones que no conocemos. Y este es el caso de Sir Robert Victor Goddard. ¿Quién era este personaje y qué le pasaba? Pues yo distingo un poquito la gente que nos dedicamos a volar entre pilotos y aviadores. ¿Qué diferencia hay? Cuéntame. Para mí piloto es cualquiera que vuela, pero aviador es un poco ese piloto de antaño, ¿no? Ese que tiene la vocación por dentro, aquellos aviadores, aquellos pilotos de los primeros aeroplanos. Y este hombre está totalmente documentada la historia que os voy a contar en los expedientes, en los archivos de la Fuerza Aérea Británica, y bueno, fue el primer piloto que hemos podido demostrar que quizá voló hacia el futuro. ¿Qué me dices? Pues sí, no sabemos si se habrá encontrado con algún espacio-tiempo. 900-137-137, 3:20, 2:20 en las Islas Canarias. Preparados que nos vamos a los aires. Cuéntame un poco cómo era la historia de este personaje. Pues este piloto pertenecía a los primeros tiempos de la aviación de la Primera Guerra Mundial. Como bien dices, era ser por la corte británica. Y bueno, estuvo rodeado en su vida de bastantes sucesos paranormales y enigmáticos, ¿no? Siempre lo rodeó un poco el misterio a este hombre. En el año 1975, cuando él ya tenía 78 años de edad, pues nos dejó un poquito en sus memorias, nos contó los episodios que vivió en su carrera de aviador. Y lo primero enigmático de su carrera que le pasó está datado en el año 1919, que cuando él volaba en un escuadrón de la Royal Air Force, de la RAF británica, pues se sacó una foto un tanto curiosa del escuadrón de vuelo, una foto de grupo. Estaban todos en tierra. Estaban en tierra, exactamente. Como las que nos hacemos aquí de vez en cuando antes nosotros, de entrar ¿no? aquí Sí. a volar y a despegar, exactamente. Y bueno, pues esa típica foto de grupo que queda pues de todos los escuadrones de vuelo, de todos los equipos de fútbol, nos podemos imaginar una foto de banquillo. Había una persona allí una persona de más en la foto. Realmente aquella persona no tenía que estar allí. Y bueno, esto lo contó en sus primeras... ¿Que era un fantasma, un fallecido, memorias. alguien que conocía? El personaje que salía en la foto se llamaba Freddie Jackson, pero curiosamente esa persona que salía en la foto había fallecido antes de la foto. Era un mecánico de vuelo de su escuadrón de vuelo que había fallecido precisamente en un accidente laboral. Y bueno, lo cogió una hélice de un avión, porque antiguamente, antaño, se arrancaban a mano, metiendo la mano. Y bueno, al hombre lo deshizo, ¿no? Y murió en el acto. Y esa foto está realizada cuando todos los pilotos y todos los componentes del escuadrón de vuelo venían del funeral de aquel hombre. La foto, como digo, está fechada en 1919, pero claro, por aquel entonces no conocíamos técnicas de Photoshop ni nada por el estilo, con lo cual hay solo un original de la foto y es prácticamente imposible que se diera el cambiazo.
Esa fue la primera historia extraña que tuvo, en la que estuvo involucrado Robert, ¿no? Exactamente. Este hombre atraía un poquito las historias, como dije antes, un poquito enigmáticas hacia su persona, ¿no? Uh-huh. Y la más sorprendente la recogió el famoso escritor J.H. Brennan en un libro que se titula Time Travel, A New Perspective, Viaje en el Tiempo, una nueva perspectiva, y relata una historia que vivió Goddard en el año 1935. Y este hombre volaba, bueno, pues realizaba sus maniobras aéreas con un antiguo biplano en el escuadrón al que pertenecía. Y esto sucedió en un vuelo que cubría la ruta entre Edimburgo y Andover, situados en Inglaterra, ¿no? Y en Andover precisamente es donde tenía la base Goddard, ¿no? Con su escuadrón. El caso fue que, bueno, Goddard va volando haciendo unas maniobras aéreas. El biplano era un Hawker Hawk de la época, era un avión hiperantiguo. Uh-huh. Y bueno, se mete en una situación de mala meteorología, una situación bastante tormentosa, con mucha nubosidad, tormenta, etcétera, y él se ve un poco atrapado de tal forma que él piensa que el final de su vida de aviador y de su vida está en aquel instante, ¿no? ¿Lo vio tan complicado? Exactamente. Buscó un poco de referencias sobre el terreno para saber exactamente dónde estaba situado, a ver si así de alguna manera podía dirigirse a algún punto conocido o cercano, y mientras él ya empezaba a descender en espirales para buscar referencias al terreno, encontró las referencias de un antiguo aeródromo que estaba totalmente abandonado y destruido, que se llamaba Drem, y él lo conocía porque realizaba muchas maniobras aéreas en aquel entonces sobre aquel campo. Y bueno, no conocemos los campos de antaño, no eran aeropuertos como los de hoy en día, eran praderas grandes, extensas, una extensión de hierba, las vacas por allí alrededor, ¿no? Y no es un aeropuerto de hoy en día, digamos. Y le fue muy fácil identificarlo, y él supo realmente en ese momento su situación y dónde estaba, ¿no? ¿No fue su último día de vida de aviador? ¿Se salvó? Él siguió volando y, bueno, él recordaba aquel aeródromo totalmente destruido, como bien digo, pues los animales comiendo por la hierba, no había edificios, estaban totalmente destruidos, etcétera. Y él, bueno, después de esa mala meteorología se encontró en una situación en la que el cielo de repente se despejó completamente, la tormenta de alguna manera desapareció inexplicablemente, y él lo describe la situación como una situación de una luz etérea que él vio, que contempló excelentemente bien, y lo describía como la luz de un mediodía de verano. De repente se encontró como digo yo, en un día de sol y moscas, donde se ve todo, ¿no? Y se situó sobre el aeródromo, pero no vio lo que él veía siempre a diario. ¿No? Él se encontró un aeródromo completamente operativo. Pues el primero había visto que estaba todo, no había nada, estaba destrozado, estaban los animalitos por ahí. Así lo recordaba él, pero cuando salió de la tormenta no era el aeródromo que él recordaba. Y era un aeródromo plenamente operativo, había mucho movimiento en tierra, había aviones que él desconocía por completo, no lograba identificar los modelos, ni el color de los aviones. No lograba identificar la vestimenta ni los monos de trabajo de los mecánicos. Y él lo describe que veía aviones pintados de color amarillo y los mecánicos vestían unos monos azules. Déjame, tenemos que hacer una mínima pausita. 13:27, 12:27 en las Islas Canarias. Estás en Radio Nacional. Estamos volando por los misterios con nuestro compañero Iván Castro. El sueño de un árabe es desayunar en El Cairo, comer en Jerusalén y cenar en Damasco. Aquí soñamos con que recorras con nosotros el apasionante viaje que cada día emprendemos en Radio Nacional para ti. Bueno, ¿y qué pasó? Estaba viendo abajo
eso, gente vestida de forma rara, aviones que... Pues él de repente se encuentra con un aeródromo que es, como él describe, una colmena llena de actividad aérea, ¿no? Y entonces, bueno, pues a pesar de que le extraña mucho, él tiene una idea incluso de que puede que realmente no esté en aquel aeródromo sobrevolándolo, pero bueno, realmente reconoce la zona y ¿qué hace? Pues él se decide a bajar y sobrevolar el aeródromo. Y lo primero que le causa a él muchísima extrañeza es que cuando ya logra identificar que es el campo de Drem, del que hablamos, un antiguo aeródromo militar, se encuentra que se va a hacer visible a la gente que hay allí abajo. Entonces él decide bajar, descender su altitud y dar unas pasadas por encima del campo, digamos. Para que le vieran. Exactamente. Y se sitúa incluso a unos 15 metros de altura de la pista, del aeródromo, de la pradera, etcétera. Pero le extraña un montón que nadie, absolutamente nadie, perciba su presencia. Nadie mira al cielo, nadie lo contempla, nadie le saluda, como si el avión pues realmente no existiera allí. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que le extraña un montón. Eran aeroplanos que hacían muchísimo ruido, enseguida eran identificables, etcétera. Y quizá eso es realmente lo que más le llamó la atención y lo que le dejó muy traumatizado. ¿Él llegó a aterrizar o no llegó a aterrizar? Él nunca llega a aterrizar. Él simplemente decide seguir su vuelo y de alguna manera, después de encontrarse esa extraña situación, prosigue su ruta, ya sabe realmente dónde está posicionado y sigue su ruta hacia su base. Acaba el vuelo, él llega a su campo habitual, realiza un informe. Al principio es un poco reacio a poner realmente lo que le ha pasado. Luego de hablar con sus compañeros y sus mandos, etcétera, le plantean directamente si él ha bebido, incluso si ha ingerido alcohol antes de subirse al avión, y le confirman que Drem era un campo, un aeródromo totalmente abandonado, destruido, y que era imposible que él lo pudiera haber sobrevolado lleno de actividad. ¿Y qué ha podido ocurrir, Iván? Pues al final, de forma oficial, no incluye nada del suceso extraño que le pasa en 1935, pero lo deja pasar y 4 años después, en 1939, la RAF comienza a pintar oficialmente sus aviones de combate de color amarillo. 4 años después. 4 años después, en 1939. Comienza a uniformar a sus mecánicos de vuelo con monos azules. Y los aviones que comienza a utilizar para el entrenamiento de los pilotos son los Magister M14, que eran los que Goddard llegó a describir en el año 1935. ¿Que no existían todavía o no estaban operativos como entonces? No existían, podrían estar en construcción, pero no estaban operativos en el ejército. Qué curioso. ¿Qué pudo haber pasado? Le plantearon... él se planteaba la duda de si realmente aquella tormenta pues lo podría haber llevado de alguna manera 4 años volando hacia el futuro, y nos plantearíamos un agujero espacio-temporal de alguna forma que Goddard hubiera atravesado. Me voy como reseña muy rápida a un caso que ha ocurrido en la era moderna y en el propio Triángulo de las Bermudas, situado ya hacia la zona de los Cayos de Florida, Miami. Tenemos el episodio de Bruce Gernon, que era un piloto civil que una distancia de 200-300 kilómetros la recorrió en 10 o 12 minutos con su pequeño avión de recreo, con lo cual hay más aviones en la actualidad que pueden haber dado algún salto. O sea, no es un caso aislado, sino hay otros... No, este es el primer caso recogido en la historia, digamos, exactamente. Las malas lenguas de la época le decían si lo podría estar confundiendo con un aeródromo que se llamaba Renfrew, y lo inexplicable un poco de la afirmación, que era un poco absurda en aquella época, es que la distancia de Drem a Renfrew era unos 600 kilómetros de distancia. No pudo haber recorrido esa... Nunca, y con aquel avión tan lento o menos. Para que la gente se haga una idea, 600 kilómetros es lo que hay de La Coruña a Madrid, sí. Con lo cual es una distancia totalmente enorme para los aviones de aquella época. 3:33, 2:33 en las Islas Canarias. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Sin embargo, siguieron bueno, no sé si había una explicación, que lo llamáis el efecto Cherenkov. Sí, yo no soy muy bueno en física y en química, así que me traje una pequeña chuleta y lo explicaban de alguna forma el fenómeno que pudo haber ocurrido, que él describía como la luz etérea, que se llama hoy en día el efecto Cherenkov. Para resumirlo muy rápidamente y que la gente nos entienda, dicen que se produce cuando una partícula en un medio distinto del vacío va más deprisa que la luz en ese medio, y el producto de esto precisamente es una onda de choque luminosa. El efecto visual es muy similar al de romper la barrera del sonido, por ejemplo. Con lo cual, los expertos dicen que quizá aquellos reflejos o aquella luz un poco misteriosa que pudo haber sido vista por Goddard puede explicarse por el efecto Cherenkov, pero no explica el salto al futuro que yo estoy describiendo ni lo que él vio. Yeah. La vida de Goddard no acaba ahí en cuanto a sobresaltos enigmáticos. Era un tipo que atraía los misterios, parece, ¿no? Totalmente, hasta el día de su muerte, exactamente. En 1946, ya 7 años después del suceso, él estaba terminando la guerra en Shanghái, le cogió allí el final de la guerra, y bueno, se celebró una fiesta un poco en su honor, y conoce a un capitán, que era un comandante de un crucero británico que se llamaba el capitán Gladstone, y en ese momento en la fiesta lo aparta, lo retira hacia un privado y le dice textualmente: no sé si debería decirle esto, pero tengo que hacerlo para estar en paz conmigo mismo. Este capitán le quería alertar a Goddard de un sueño premonitorio, por decirlo de alguna manera, que él había tenido sobre el futuro inmediato de Goddard como aviador. ¿Y cuál era el sueño? Le dice textualmente: soñé que usted partía en un avión con la tripulación y 3 pasajeros civiles. Creo que el aparato era un Dakota DC-3. Lo que quiero decirle es que en ese sueño vi también que el vuelo tenía dificultades, teniendo que hacer un aterrizaje forzoso tras pasar unas montañas, pero todo salía mal. Se estrellaban y morían, incluso usted. ¿Y el sueño se hizo realidad o qué ocurrió? Pues en parte sí. Goddard al día siguiente toma un avión destino Tokio y de repente se encuentra en el aeropuerto que el avión es un Dakota DC-3, un antiguo avión militar de transporte que transportaba tropas. Era muy normal que le tocara ese avión y bueno, pues le toca ese avión y es la primera sorpresa desagradable de la jornada. Lo segundo es la curiosidad de que de repente ve pasajeros civiles en su vuelo, con lo cual estaba totalmente prohibido que los pasajeros viajaran, entre el pasaje militar viajaran civiles, y se cuelan 3 pasajeros civiles porque se trataba del cónsul general, un periodista y una secretaria que lo acompañaba, y las influencias del cónsul consiguen que esos 3 pasajeros pues viajen a bordo de ese vuelo. Lo que sucede es que... Se estaban dando las circunstancias de que había predicho con el sueño. Se estaba construyendo la realidad aquel sueño. Lo que sucede es que el vuelo comienza muy bien, pero de repente pues el tiempo meteorológico se comienza a torcer, los coge una tremenda tormenta, la tremenda tormenta les empieza a causar problemas técnicos, etcétera, y con lo cual el piloto les anuncia que tienen que hacer un aterrizaje forzoso, y en ese momento que hace el anuncio el piloto, Goddard por la ventanilla ve las montañas que el capitán le había descrito y él piensa que su final es inminente. ¿Y llega o no llega? Pues al final consiguen aterrizar sanos y salvos completamente en un claro que busca el piloto, y Goddard lo primero que hace es irse corriendo a poner un telegrama y le dice textualmente al capitán Gladstone: el 99% de su sueño fue un total acierto. Por eso le envío este telegrama desde el más acá y no desde el más allá. Estamos vivos pese al aterrizaje de emergencia. Afortunadamente, ¿no? Goddard murió a los 87 años de edad. De una forma totalmente normal, y se dedicó los últimos 20 años de su vida a los fenómenos paranormales, a su investigación, a su estudio, etcétera. Fue un piloto totalmente familiarizado con el mundo del misterio. Qué curioso. Sí. Yo no sé si tenemos tiempo, 2 minutitos para que me cuentes eso, el informe de los muertos de la Segunda Guerra Mundial, o lo dejamos para... Sí, como quieras. Bueno, es un relato de fantasmas en la guerra. Ya alguna vez creo que lo habíamos tocado ligeramente, pero bueno, hay muchos relatos de fantasmas, y
son pilotos que, en este caso en concreto, eran unos pilotos que fueron derribados en la guerra, llegaron a su aeródromo de una forma totalmente natural con su avión, hicieron un informe sobre su misión y el comandante del campo les dio permiso para descansar. Y bueno, esa gente desapareció. Y cuando comprueban el informe, comprueban que el avión ese había sido derribado en la zona donde estaba realizando su misión. Y existe un informe escrito por los propios pilotos muertos. Está recogido también en los archivos del ejército. Y bueno, es un informe, como lo he titulado yo, el informe de los muertos. Qué curioso. Iván, gracias. Gracias por haberte venido a vernos aquí a Madrid, por esa sección que haces, por rescatar esos extraños informes del misterio que hay en los cielos. Que sigas haciéndolo. ¿Forma de contacto contigo? Pues me podéis contactar por el Twitter, por @IvánCP25, el Facebook, Iván Castro Palacios, y luego todo lo que yo te cuento a ti lo plasmo en Informe Insólito, que es una sección de misterios aéreos que tenemos ahí en internet, y ahí plasmo mis artículos. Informe Insólito. www.informeinsólito.com. ¿Qué dicen tus compañeros de ti? ¿No estás loco? ¿Te dicen, te respetan? No, me empiezan a preguntar cosas que ya no tienen que ver con los... Ya piensan que sé de fantasmas, que sé de apariciones marianas, etcétera. Ha sido un placer tenerte aquí, conocerte físicamente. Gracias. Buen viaje, comandante. Y seguimos pidiéndote permiso para que nos lleves en tus vuelos hacia ese misterio. Es un placer volar con todos vosotros siempre. Gracias. 3:39, 2:39 las Islas Canarias. Seguimos. Tenemos todavía algunas cosas que contaros. Antes, algo de información.